Bueno, pues señor Delgado, hay mucha información. Hoy, por cierto, eh, salió encuesta, fíjate, ayer comentábamos lo que estaba sucediendo en Tamaulipas. Te Ujú. recordarás porque ayer decíamos que uno de los enviados allá a Tamaulipas, sin mucho ruido, pero ahí está operando, es Javier Lozano Alarcón, el que fuera secretario del Trabajo de Felipe Calderón, personaje que no necesita introducción, ustedes saben perfectamente quién es este personaje, aunque el delegado formal es aquel que trajo a Vox a México, Al líder de Vox a al líder de México, Vox a México, Julen Rementería. Julen Julen Rementería. Rementería, Julen, sí, sí, porque por es, supuesto, sí. sí, Julen Julen. Rementería, este coordinador de los senadores del PAN, que efectivamente trajo a la Cámara de Senadores al líder del partido político español Vox La y Santiago ultraderecha. Abascal, que es una formación de extrema derecha que está en ascenso en España y no solamente en España. El plan es expandirse por todo el mundo, pero fundamentalmente en América Latina o en el continente americano, Alejandro. Pero efectivamente, Julen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN, es el formal delegado del CEN de ese partido en Tamaulipas. Y luego decíamos también, Álvaro, que pues ese grupo político muy relacionado con Felipe Calderón, pues es gente muy vinculada, que ha trabajado, que ha operado para Felipe Calderón, estaba en Tamaulipas. Pero no solamente han estado en Tamaulipas, han estado, recordarás, tú lo mencionabas aquí, hace, ¿qué será? Una semana estuvo allá Margarita Zavala, tu En el estado candidata, de Hidalgo. en el estado En de el estado Hidalgo. de Hidalgo, efectivamente, aquí también se lo informamos, Margarita Zavala, el 3 de mayo, visitó al estado de Hidalgo para apoyar la campaña de la candidata del PRIAN, Carolina Vigiano, que es al mismo tiempo esposa del coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira. Y, y Oye, yo digo que ya se va a notar en las encuestas que haya estado allá. el efecto El Margarita, efecto Margarita yo creo que ya yo está creo que porque hoy se publica justamente Hidalgo, oye, Álvaro. remontó Hoy Carolina Villano. te tengo muy malas noticias, Álvaro. A ver, El efecto Margarita es el siguiente. Bueno, es un decir, pues, pero hoy publica el periódico Reforma encuesta justamente sobre el estado de Hidalgo y los datos son bastante fuertes porque trae, dice, es que la pregunta es, ¿me podría decir qué opinión tiene de Julio Ramón Menchaca? 46% buena, muy buena, contra 21% de Carolina Vigiano. Eso es o sea, la imagen mejora de Julio Menchaca porque traía en abril un 36% de opinión positiva. No es tendencia, ¿eh? Es opinión positiva. pero, Es imagen. pero digamos, si hoy hubiera elecciones para gobernador en Hidalgo, ¿por quién votaría? Esa es la pregunta fundamental. Es correcto. Y el resultado A ver, es Álvaro, te doy sesenta y uno por ciento. sesenta y Uno uno por por ciento ciento. para la candidata del PRIAN que apoyó Margarita Zavala, no, para el candidato de la coalición que encabeza Morena. No, esto es Julio brutal, Álvaro. Menchaca tiene 61% de Es, preferencias electorales por 32% de Carolina Vigiano, carajo. la candidata del PRI-PAN-PRD. Pero fíjate, hay otro dato más importante, otro dato que me parece relevante. Apenas en abril, hace un mes, Julio Menchaca tenía 55%, Que es una brutalidad ya en sí de mismo. todas maneras, pero subió a 61%. Y Carajo. Carolina Villano tenía 35% hace un mes y cayó a 32%. Oye, hay dos datos que valen mucho la pena. También igual ahí en Hidalgo, de la misma encuesta de Reforma. ¿Por cuál partido nunca
votaría, nunca. PRI, 45%. Nunca votaría por el PRI. Morena, 15%. PAN ni siquiera lo consideraron en abril y ahora un 3%. Es decir, Movimiento Ciudadano un 4%, un 3%. Por el partido que nunca votaría, el PRI, 45%, abrumador. O sea, la mitad del electorado en Hidalgo dice nanáis con el PRI nada. Pero hay otro dato, la percepción de triunfo. ¿Quién cree usted que va a ganar la elección a gobernador en Hidalgo? Es la pregunta. La respuesta, el 60% cree que va a ganar Julio Menchaca de Morena, 60%. Cree que va a ganar Menchaca. Carolina Vigiano cree el 17% de PRI, PAN, PRD. La alianza que más le gusta a Álvaro para ese estado. Pero bueno, está bien, no vas ganando. Pero ahí tienes dividida tu opinión porque también está Francisco Javier Berganza, este cantantillo de baladas que ha militado en todos los partidos, hasta los que no se han fundado. Bueno, te tengo malas noticias. Tu candidato, Francisco Javier Berganza, tiene un 1%. Lo siento, Álvaro. Ni modo. Pero déjame darte otro dato, Álvaro, porque recordarás de Hidalgo, porque recordarás que también salió Parametría. Exactamente. Parametría hace una encuesta a petición del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo. Ahí van los resultados. No son muy distantes. Este es abrumador. Es Julio Menchaca, Morena, 53%. Carolina Vigiano, 22%. Con todo efecto Margarita Zavala, que como dijimos estuvo ahí. Francisco Javier Berganza, 5%. Y el chafa ese Lima del Partido Verde que renunció para ver que negociaba, seguramente va a terminar negociando una gran cosa. Lo estoy diciendo en broma, por supuesto. 2%. O sea, ese partido pierde el registro en qué bárbaros, qué jugadaza se aventaron los del Partido Verde allá en Hidalgo, un 2%. Bueno, pues nada más para que nos demos cuenta. Menchaca traía en marzo 50%, que ya es bastantito. Muy importante. Y Carolina Vigiano se mantiene en su 22%. En las dos encuestas coincide en que Carolina Vigiano no se mueve del mismo volumen. Es decir, pues es base dura. En la de Reforma retrocede 2 puntos. En la de retrocede, es lo que es correcto. Pero digamos que está en el rango. Así es. Pero la derrota, la pérdida de Hidalgo, Álvaro, yo creo que Hidalgo, junto con Coahuila y el Estado de México, tienen un valor, pues nunca antes había ganado ningún otro partido más que el Revolucionario Institucional. De ese tamaño el valor. Son los 3 únicos estados donde no ha habido alternancia desde 1929. Prácticamente un siglo que esos 3 estados, Estado de México, Coahuila e Hidalgo, han sido gobernados por el mismo partido político, casi un siglo. Y por lo que estamos informándole a usted con base en estas encuestas que se levantan a 3 semanas de la jornada electoral del 5 de junio, por supuesto el PRI perderá. Hidalgo, de manera apabullante, si nos atenemos, insisto, a los números de estas 2 encuestas que hemos mencionado hoy, Reforma, Parametría, y está la de Massive Caller. Así Alejandro. Es. A ver, te doy la de Massive Caller, Álvaro, porque y es elaborada ayer, el día de ayer. Sí. O sea, está levantando encuestas diarias, Massive Caller. Pues ahí te van los datos. También creo que, híjole, Julio Menchaca, 52.9, 53%. O sea, esa patiza. Carolina Vigiano, 26.7. Es que efectivamente, aunque haya una variación de 2, 3 puntos, las tendencias están muy consolidadas, no solamente para el triunfo, sino la distancia.
Es una distancia inmensa de más del doble y esto, por supuesto, sí, quizá no se le pueda atribuir a Margarita Zavala, pero ¿a quién se le ocurre? Esto ya no es ironía. De verdad, ¿a quién se le ocurre ir al estado de Hidalgo a apoyar la campaña del partido gobernante? Bueno, de esta coalición que postula a Carolina Villano. ¿Cómo va Margarita Zavala, esposa de quien nos prometió a los hidalguenses construir en Tula una refinería y que solo construyó una barda? O sea, se necesita, pues por lo menos sentido común. Bueno. Ya no digo astucia o estrategia, sentido común. Bueno, está el tren Tolteca, Álvaro. O sea, imagínate. La oferta que hace oferta de Carolina Carolina Villano de crear el tren Tolteca. O sea, el tren Tolteca número 1 ratifica la idea, o sea, hasta toma el nombre, tren Tolteca, del tren Maya, que en teoría la alianza reprueba del presidente, es lo más horrible que le ha pasado a la Destructor. humanidad. Bueno, pues no, quieren un tren Tolteca, que supuestamente va a llegar, ¿a dónde crees? Al Aeropuerto Internacional Al AIFA. Felipe Ángeles. Es decir, van a conectar al AIFA, que es la segunda obra más destructiva en la historia del planeta. Entonces, pues ¿en qué quedamos? Sí, mientras que hay un sector del PRIAN, de la coalición Va por México, que ofrece literalmente dejar en desuso el AIFA y Destruirlo. retomar la construcción. De hecho, dice, ¿cómo se llama Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri, destruirlo. Destruirlo y retomar la construcción del aeropuerto en Texcoco. Otros, como efectivamente esta parte que no es menor del PRI y del PAN que postulan a Carolina Villano, planean efectivamente u ofrecen, prometen un tren al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Es parte de esta mezcolanza, de las contradicciones que existen y obviamente hay muchas cosas en las que convergen perfectamente, pero no es parte de una estrategia, Alejandro. Yo creo que por sentido común que Margarita Zavala se quede, la diputada Iberdrola, que se quede defendiendo los intereses en la Cámara de Diputados. Pues sí. ¿Y qué va a hacer? Yo creo que Margarita Zavala, yo quiero que vaya a Aguascalientes, de una vez para que... Híjole, porque lo de Aguascalientes, Álvaro. ¿Aguas también ahí? Aguas también ahí. Bueno, yo creo que la derrota de la alianza en 4 estados es muy contundente, de acuerdo con todas las encuestas. Le vamos a seguir dando, por supuesto, la información. Lo de Hidalgo es muy significativo porque se trata de un PRI histórico. La derrota es del tamaño de perder. Imagínense ustedes, está el hijo de Carolina Villano. Es el Sí por México. representante de Sí por México. Sí por México. Ella es la candidata que a su vez es la esposa de Rubén Moreira. Rubén Moreira es el líder de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados. A su vez, Carolina Villano es la segunda de a bordo, o sea, la que sigue Secretaria general. Si hubiera vergüenza en el PRI, digamos, si corrieran a este personaje, Alito, la que quedaría sería ella, Sí. al menos de manera temporal. Imagínate el tamaño, es decir, estamos hablando de una familia completa involucrada ahí, la última familia revolucionaria, diría yo, protegiendo un Estado, en teoría, y lo van a perder de manera muy dramática. La derrota no es menor y es una derrota, pero bueno, es una de 4 derrotas que son muy probables que se van a dar en este verano. Que son Hidalgo, Zapatiza. El tema de Oaxaca ya lo hemos comentado, pues allá va a ser... No bueno, es, el asunto, Alejandro, perdón, haciendo un paréntesis, no es solamente perder, sino cómo perder.
Es correcto. Y en el caso de Hidalgo, efectivamente, la distancia es enorme. No en se le- Oaxaca se ha ido acortando. Sí, pues según cada encuesta, Álvaro, porque incluso la encuesta de Massive Caller, que como hemos dicho es la más cercana al PAN, bueno, el PAN ya aparece desaparecido, o sea, En ya Oaxaca. básicamente aparece junto con Movimiento Ciudadano con porcentajes ya ridículos que ni vale la pena, 5% en el caso del PAN, y en el caso de Salomón Jara de Morena, ya trae 47% según Massive Caller. Correcto. Y Alejandro Avilés, el del PRI, creo que también va al PRD ahí, ¿no? Sí, claro, PRI, PRD. PRI, PRD. Sí. Bueno, hace toda la Sí. diferencia. Sí. Qué bueno que me aclaras, porque el PRD, ya sabes. No, por eso ha crecido el Sí, PRI, ¿eh? sí, por eso ha crecido el PRI. Bueno, traía, de hecho, el PRI trae 28%, Álvaro, ahorita, contra 47, pero venían de muchísimo más cerrado. O sea, se había cerrado la elección, no tanto. A una diferencia de 15 puntos, digamos, pero ya se volvió a abrir. Ya es una cosa bárbara. Bueno, está el tema Quintana Roo, que es, todas las encuestas le dan a Mara Lezama la victoria. Ayer analizamos el caso de Tamaulipas con base en una encuesta de Reforma y les doy esta de ayer de Massive Caller. Del Financiero fue la de ayer, la del Financiero. sobre Tamaulipas. Es correcto. Y bueno, plantea que trae una buena ventaja. El caso de Tamaulipas, el caso de Tamaulipas de Massive Caller no lo comentamos ayer, pero les doy el dato. 53% Américo Villarreal contra César Verástegui, 29%. Sigo con Massive Caller, que como hemos dicho, le ha hecho encuestas al Partido Acción Nacional. Pero en Durango, Álvaro, algunas encuestas dan empate, algunas encuestas, otras no. Dan ventaja al candidato del PRIAN. Le dan ventaja al candidato del PRIAN. Esta, por ejemplo, le da 10 puntos, 11 puntos, pero era una ventaja brutal la que traía el PAN en Durango. El PRIAN traía en Durango. Ahora está en 31% Morena, 44% el PRIAN, de acuerdo con Massive Caller. Otra vez la advertencia, ¿no? Y otras dicen, también reconoce, pero no en los volúmenes que dicen otras encuestas, otras ven a Nora Rubalcaba creciendo brutalmente en Aguascalientes. Sí. Contra Tere Jiménez del PAN. Viene creciendo Nora Rubalcaba. Mi pronóstico es que le van a poner un susto en Aguascalientes y que en una de esas y se lleva Morena incluso Durango. Sería su quinta gubernatura, la quinta gubernatura, en una elección de 6 gubernaturas. Sí, efectivamente. Por eso es importante el analizar lo que está informándose en términos de las encuestas de diversas casas encuestadoras. Como siempre, hay que verlas con reserva, pero las encuestas también hay que leerlas no solamente de manera literal en términos de porcentajes, sino también de tendencias. Cuando efectivamente coinciden todas, como en el caso de Hidalgo que hoy específicamente hemos expuesto, cuando coinciden en que los porcentajes son superiores al 50% del ganador y hay una diferencia de más de 2 más 1, pues por supuesto que sí puede anticiparse que ese será el desenlace en una elección que se va a celebrar dentro de 3 semanas. Pero siempre hay que irse con cautela. En Tamaulipas, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Hidalgo, las tendencias todas, sin excepción, dan como ganador a las candidatas y a los candidatos de Morena. Y en el caso de Aguascalientes, que por cierto, ayer hubo debate en Aguascalientes y no fue Teresa Jiménez. La puntera. Qué curioso. El PAN critica efectivamente
que no vayan al debate, que no asistan al debate sus adversarios, y ahora guarda silencio ante la ausencia de su candidata a gobernadora, Teresa Jiménez, que arrastra una cauda de corrupción inaudita. Ella forma parte del Club de los Moches, esta red de corrupción que se tejió al amparo de la presidencia del PAN de Gustavo Madero, y en la que participaron Ricardo Anaya, que sigue huido, que participó Luis Villarreal, el que era el coordinador del PAN, y que es pareja justamente de Teresa Jiménez, y otros personajes que ahí siguen. Pero por eso no hay que perder de vista también esa elección en el estado de Aguascalientes, que llama la atención que se ausente la candidata del PRIAN, pues según los que saben, Alejandro, eso significa que prefiere no arriesgar, no poner en riesgo la ventaja que tiene. Así es. Pero es el caso de Aguascalientes y es el caso de Durango los que estarían en una posibilidad de triunfo del PRI, PAN, PRD, de esta coalición, que pues si nos atenemos a los resultados también del año pasado, pues no les fueron tan benéficas fundamentalmente al PRI. Así es. Pues bueno, no se presentó allá en Aguascalientes en el debate, porque también pues era la que tenía que rendir más cuentas. Claro, como alcaldesa de Aguascalientes. Que trae un montón de escándalos también. Se le reclamó siendo alcalde, y luego cuando quería ser la candidata, logró ser candidata. Fue transitoriamente diputada federal. En su lugar quedó, por cierto, la suplente, que es María Elena Pérez Jaén, una mujer que pues cobró relevancia porque se peleó con López Obrador cuando era comisionada del Instituto de Información de la Ciudad de México. Nada más. Pues sí.